soñado, ¿no? Viajar a Brasil. Hoy no se puede, lo vamos a hacer. ¿A qué parte? A través, a la que quieras. No, pero ¿a qué parte viajamos? A Bucios, tengo entendido que es en Bucios. Sí, igual a mí llevame al Amazonas, o igual. Con tal de tocar Brasil un rato al Amazonas. Bueno, la manera de viajar... Yo este año no fui tan alto, fui abajo nomás de Brasil, soñado. Sí, he soñado, la verdad que he soñado, y pensar que no podemos viajar por ahora también duele y mucho. Tenemos que saludar a Ana Laura Gorreta, quien tenemos del otro lado, y agradecerle el contacto, estar en el aire con nosotros. Ana Laura, te saludamos, estamos en la mesa David Alcalá y Mariano Fernández. ¿Cómo estás? Buenas noches. Hola chicos, ¿cómo estás? ¿Cómo están? Buenas noches. Bueno, primero gracias por atendernos, y el motivo del llamado tiene que ver con que nos cuentes, nos reflejes como compatriota cómo está Brasil, porque la verdad que la información que llega acá es algunas, la verdad que generan tipo de dudas, todos destacan la mala actuación de Bolsonaro ante el coronavirus, lo podemos ver andando en moto de agua, a veces cuestiones llamativas, y lo más llamativo de todo es que no encontramos un ministro de salud hoy en Brasil. ¿Esto es así? ¿Cómo lo viven los brasileros? ¿Cómo están ustedes también allá? Sí, es así como decís. Al momento Brasil no tiene ministro de salud, puesto que el ministro de salud que estaba prestes a cumplir un mes de gestión renunció la semana pasada justamente por un desentendimiento con Bolsonaro, a partir de la necesidad de Bolsonaro de querer implementar la cloroquina para tratar a los pacientes diagnosticados con coronavirus. Ahora te respondo cómo está Brasil en términos generales. La verdad que la situación es preocupante porque tenemos en este momento 254.000 casos confirmados de coronavirus y hoy llegamos a 16.792 muertes. En las últimas 24 horas fueron 674, la verdad que son números preocupantes, no solo para Brasil, que de por sí está atravesando una situación muy delicada porque su sistema de salud público hace que esté pasando justamente por una situación de colapso, sino que también es preocupante para el resto de la región, preocupante para Argentina, para Uruguay, para Paraguay, los países, sobre todo los países que limitan con Brasil. Entonces, la verdad que más allá de la situación política, que también es preocupante, la situación sanitaria de Brasil es caótica. Claro. Sí, los números dan un poco de miedo, un poco o mucho de miedo, sí. Porque además lo que notamos es que no solamente es el número, que hasta puede sonar frío, sino vemos que, por ejemplo, algunos shopping abren, el presidente hace cosas que no corresponden, y en el medio la gente se sigue contagiando, se sigue magnificando, y hasta en algún punto nos preocupa porque estamos pegados, digamos, y si bien las fronteras están cerradas, sabemos que alguno quizás se manda y te puede transmitir el virus. Es como raro Brasil, ¿no? ¿Cuál es la reacción de la gente? ¿Qué dicen los brasileros? ¿Siguen apoyando a Bolsonaro? ¿Entienden que es un virus chino? ¿O de verdad están preocupados y se guardan por más que Bolsonaro no los cuide? Mira, acá lo que pasa es que depende de la región a la que vos vayas, porque Brasil es un país de dimensiones continentales, la respuesta que vas a tener de parte de la gente. Yo te puedo hablar puntualmente de Río de Janeiro, que es el estado en el que vivo yo, y la verdad que la situación, la gente cómo responde a la pandemia, la verdad que es... La respuesta que tiene que ver justamente con la respuesta que tiene el presidente hacia la pandemia en sí. Hay mucha gente que obviamente está tomando medidas de prevención, aislándose, usando máscaras, lavándose las manos, haciendo todo lo que recomiendan que hay que hacer justamente para prevenir el contagio. Pero hay gente que entiende que esto es todo una mentira impulsada por los medios de comunicación anti-Bolsonaro. Ellos, sobre todo los que son por ahí más fanáticos bolsonaristas, creen que esto es todo como una conspiración hecha para perjudicarlo a Bolsonaro. La verdad que... Está bien, pero no miran el mundo. Digamos, no se enteran de lo que pasa en Estados Unidos, lo que pasa en Italia, en España. Mira, los que son por ahí más fanáticos, no, porque son gente que justamente por ahí no tiene como la capacidad de entender lo que está pasando a nivel global. El resto de la gente que sí entiende que esto es un problema grave y que hay que cuidarse,
los tenés divididos entre los que entienden que hay que cuidarse y los que entienden que hay que cuidarse pero no toman las medidas de prevención. También dentro de esos grupos tenés mucha gente que no puede permitirse aislarse porque no tiene la posibilidad de dejar su trabajo, de dejar a su familia sin comida. Entonces, ese es principalmente el grupo que por ahí se está exponiendo. Hay que tener en cuenta, cuando yo te hablo de esta gente que no puede dejar de sus trabajos para aislarse, que en Brasil el 40% de las personas que viven son trabajadores informales, quiere decir que son trabajadores que no tienen un salario, que no pagan impuestos, que no tienen un servicio de salud privado y que por lo tanto si no salen a trabajar con su emprendimiento, con lo que sea que estén haciendo, no pueden acceder a alimentación, no pueden acceder a pagar un alquiler, no pueden acceder a lo mínimo. Después tenés gente que tiene la posibilidad de aislarse y también tenés gente que teniendo la posibilidad de aislarse no lo hace porque no le interesa. Puntualmente bucios, acá nosotros lo que vemos mucho es que viene gente de diferentes lugares que obviamente no son de Bucios ni son de ciudades vecinas, alquilan casas, pasan el fin de semana y ahí están, pasando el fin de semana como si no pasara nada. Entonces tenés de todo. Por suerte, ahora lo que está pasando de a poquito es que la gente está entendiendo que este es un problema grave, que hay que cuidarse y que no podemos estar como si no pasara nada porque la situación es cada vez más grave. Claro. Ahora, no, dale. Ana Laura, ¿cómo estás? David Alcalá te saluda. Hablando de Bolsonaro, Bolsonaro llega a la presidencia de la Nación con casi el 56%, 55 puntos y monedita de los votos del apoyo popular del pueblo brasileño, y hoy estamos hablando de un 70% de rechazo en la sociedad. Lo que te quería preguntar es, respecto a esto que vos decías de, están los fanáticos, como en cualquier parte del mundo, incluido Argentina, cuando en su momento estaba el fanatismo por el hoy oficialismo y el ex oficialismo del gobierno anterior. A lo que va en la pregunta es, ¿ese porcentaje de fanáticos sigue siendo tan amplio como cuando ganó las elecciones, o es ese 30% que todavía no tiene en cuenta el desastre que está produciendo la política que está llevando adelante Bolsonaro actualmente? No, desde que Bolsonaro ganó las elecciones hasta ahora ha perdido una base grande de apoyo. Lo que pasa que todavía, al día de hoy, él sostiene un 28-30% de apoyo que básicamente es parte de los militares que forman parte de su gobierno. También tenés a parte de las iglesias evangélicas que lo apoyaron durante la candidatura, hicieron campaña para él, y después tenés una parte que es como más ideológica, que están vinculados a por ahí el terraplanismo, a ideas más de teorías conspirativas. Esa base todavía Bolsonaro la tiene. Claro. Gente que se sigue manifestando a favor de Bolsonaro. Todos los fines de semana organizan movilizaciones para pedir por el cierre del Congreso, el cierre del Supremo Tribunal Federal y para manifestar apoyo a Bolsonaro. Y son cada vez menos porque también lo cierto es que debido a la actuación de Bolsonaro frente a la pandemia con actitudes. Por ejemplo, hace no mucho tiempo, cuando Brasil estaba llegando a la marca de los 10.000 muertos, unos periodistas le preguntaron qué pensaba él de la cantidad de muertos y él dijo que a él no le interesaba, que él no podía hacer nada. O sea, de esas reacciones Bolsonaro tiene muchas, y hay mucha gente que en su momento lo apoyó porque por ahí era contra el Partido de los Trabajadores, que era quien estaba disputando en ese momento con Bolsonaro, pero que hoy por hoy entiende que Bolsonaro es un psicópata, un genocida, que lo que está haciendo es efectivamente sembrar el caos para dejar que pase lo que pase y que se muera la cantidad de gente que se tiene que morir, porque él dice eso, se van a morir gente, entonces a mí qué me importa. Entonces hay mucha gente que siente vergüenza de haberlo apoyado a Bolsonaro. Claro. Y con respecto, te quiero decir algo también que vos me dijiste al principio de la pregunta, que Bolsonaro cuando ganó con el 55, casi 60% de los votos. Hay que tener en cuenta en ese número que cuando Bolsonaro gana las elecciones, gana con cerca de 57 millones de votos,
El segundo, el candidato del Partido de los Trabajadores gana con cerca de 47 millones de votos y hay unos 42 millones de votos que fueron votos en blanco. Quiere decir que Bolsonaro, si bien consiguió la mayoría, hay ahí unos 80 millones de votantes que no votaron por Bolsonaro. O sea, entonces esos números hay que verlos con esa óptica. Disculpame, no, Laura, porque eso que estás diciendo, te voy a ser sincero, yo no soy analista de la política brasilera o brasileña. En estos tiempos uno analiza un poco más de esto. Yo escuché bien, vos dijiste que hubo 42 millones de votos en blanco en Brasil. Así es, ese número. 42 millones, o sea, 5 millones más, y son los votos que tenía el candidato, para hacerlo claro, de Lula da Silva. Y exacto. Entre votos en blanco y los votos del Partido de los Trabajadores casi duplican los votos que sacó Bolsonaro. Exactamente, exactamente. Por eso acá cuando hablamos de que Bolsonaro dice, no, bueno, que ganó con el 50 y pico, sí, bueno, pero hay que ver también, hay que analizar cuál fue claro. El contexto en el que Bolsonaro lleva adelante su campaña, porque es un contexto en el que tanto los medios de comunicación hegemónicos como la Red o Globo, Folia de San Pablo y demás medios que son antipartido de los trabajadores, como todo el resto de la derecha, hicieron campaña para Bolsonaro y hicieron campaña contra el Partido de los Trabajadores, diseminando fake news y generando, digamos, como una especie de discurso que, bueno, ustedes lo conocen bien, era el discurso de si gana el Partido de los Trabajadores nos vamos a convertir en Venezuela. Curioso porque hoy por hoy, si tenemos en cuenta lo que está pasando en Venezuela, por ejemplo, Maduro también está defendiendo el uso de la cloroquina como para tratar pacientes con coronavirus, igual que lo está haciendo Bolsonaro acá en Brasil. Entonces tenemos situaciones, hay que tener en cuenta eso, que cuando Bolsonaro ganó porque tuvo un margen de votos en blancos que le permitieron sacar una diferencia. Claro. Ahora, la salida de Moro, ¿qué significa para el gobierno de Bolsonaro? Porque no es una persona común y corriente, digamos. Uno podría hablar del caudal de votos que tiene Bolsonaro, pero si Moro se corre... Moro, no nos olvidemos, fue el principal impulsor de la caída del Partido de los Trabajadores en Brasil. Por eso. Digo, a ver, Moro metió preso al expresidente da Silva, metió presa o estuvo a punto a Dilma Rousseff, digo, es quien catapultó al final del gobierno, al gobierno anterior, al gobierno del Partido de los Trabajadores. Por eso, ahora, si yo lo saco a Moro del armado político de Bolsonaro, ¿cuánto hay de Bolsonaro y cuánto hay de Moro? Y mira, eso que decían ustedes, que Moro fue el autor material de la elección de Bolsonaro, es exactamente así, y por lo tanto la salida de Moro lo deja a Bolsonaro tecleando un poco, porque también hay que tener en cuenta que parte del apoyo que tenía Bolsonaro era un apoyo que acá le decimos lavallatista. ¿Por qué? Porque era el apoyo de la operación Lavallato, que fue la que terminó encarcelando a Lula. Y la verdad que sí, la salida de Moro lo dejó muy golpeado a Bolsonaro. Bolsonaro, a partir de la salida de Moro, lo que hace es refugiarse más en la cúpula militar y en su ala más ideológica, que era esto que les comentaba, esta gente que disemina fake news y que cree en teorías conspirativas, como que la Tierra es plana, como que todo lo que está pasando con la pandemia es una gran conspiración para terminar con el gobierno tanto de Trump como de Bolsonaro. Entonces Bolsonaro queda golpeado por la salida de Moro. De hecho, Moro cuando sale haciendo denuncias gravísimas de voluntad de Bolsonaro de querer interferir en la Policía Federal, algo que terminó generando la abertura de un inquérito, de una investigación dentro del Supremo Tribunal Federal, que es el órgano responsable, es la máxima autoridad de la justicia, y en este caso también es el único órgano que tiene permitido investigar al presidente. A partir de las denuncias que hace Moro cuando renuncia, se abre una investigación para justamente identificar si las denuncias que Moro estaba haciendo sobre la voluntad de Bolsonaro de interferir en la Policía Federal son ciertas, porque si eso es así, la Policía Federal, al ser un órgano autónomo, entonces se está cometiendo un delito, y delitos comunes, ¿sí? Delitos que
de ser comprobados y de ser juzgados, podrían llevar a una prisión de Bolsonaro. Después hay que ver también cómo se desarrolla toda el contexto político para que eso suceda, porque tiene que haber, así como cuando a Dilma, cuando Dilma la sacaron del gobierno, había un contexto político que permitió que eso sucediera. Hoy por hoy no están dadas las mismas condiciones. De hecho, bueno, hay varios analistas políticos acá que dicen que si sos mujer no necesitas cometer ningún delito para que te inicien un juicio político. Tengo mensajes, ¿sí? De un tal, quizás lo conoces, Hugo Dagorret. Creo que lo vas a conocer. Me suena. Sí, te suena. A quien quiero, le mando un abrazo grande y me dice, lo tira en la mesa para charlarlo. Esos 42 millones de los que estábamos discutiendo de los votos en blanco, tampoco votaron al PT. Ni a uno ni a otro. Bueno, pero no votaron. Es muy posible que esos 42 millones de votantes que votaron en blanco no hayan votado al Partido de los Trabajadores por todo el trabajo que se hizo durante todo el tiempo en el que pasaron de Dilma destituida al Temer de presidente de la Nación, y todas estas, lo que decía Ana Laura de las fake news, digo, el trabajo que hizo también los grandes medios hegemónicos brasileros en cuanto a lo que era o a lo que conllevaría volver a votar al Partido de los Trabajadores. No nos olvidemos que el candidato no fue Lula. Si hubiera sido Lula hubiera sacado el 80%, 80 millones, por eso, 80 millones de votos. Estamos hablando de un presidente acusado de corrupción sin haber comprobado aún, hoy preso, sin haber comprobado aún si ese departamento fue delito o no. Lo metieron preso. En Moro, justamente. Bueno, perdón que te corté por el mensaje, voy a prender el aire porque está bien, sí, hay un sauna. Bolsonaro es producto de la corrección del PT, del hartazgo de la gente, me dice mi amigo. Sí, 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 es que es así. Acá imagínate que para que un tipo como Bolsonaro, que durante 30 años estuvo siendo diputado en el Congreso Nacional, aprobó 2 proyectos y siempre era, digamos, como de los sótanos del Congreso, una persona que siempre fue considerado como un loco, como, viste, esa gente que está como a un costado, que nadie le presta atención. Bolsonaro era como un outsider dentro del Congreso Nacional y llega a la presidencia porque se dan una serie de factores, como decías vos recién, que tienen que ver primero con la campaña en contra del Partido de los Trabajadores que se hizo a lo largo no solo de la campaña política que lo llevó a Bolsonaro a ser presidente, sino durante años, totalmente. años y años. Después también tenemos esta cuestión que vos comentabas, la prisión de Lula, que fue fundamental. Si Lula le hubiesen permitido ser candidato a presidente, Lula ganaba en primera vuelta, motivo por el cual Lula fue preso y le terminaron impidiendo que sea candidato. Y motivo por el cual Bolsonaro termina siendo electo presidente y después Moro termina aceptando el cargo de ministro de Justicia. Vos fijate cómo se van dando la sucesión de hechos y cómo lo que va pasando también tiene que ver con un fraude que se generó no solo a partir del golpe que le hicieron a Dilma, sino en la elección del 2018 que lo termina eligiendo a Bolsonaro. Vos fijate, esto es un paralelismo. Yo te lo voy a trasladar, el claro ejemplo de Brasil, te lo voy a trasladar sin un juicio político de por medio, te lo voy a trasladar a Argentina. Uy, acá estamos en una polémica. No, Hugo se sale de la vaina, ya te lo digo. Año 2015, 10 de diciembre del 2015, ¿quién asume la presidencia de la Nación? Mauricio Macri. El ingeniero Mauricio Macri. ¿Producto de qué? De una elección. De una elección ganada por el cansancio de la gente de un gobierno de 12 años de kirchnerismo, sobre todo los últimos 6. Sí, y un candidato un candidato polémico, ¿no? Un candidato medio pelo y un candidato a vicepresidente de la Nación que daba vergüenza ajena. Al margen de eso, de esa manera llega Macri al poder. La gente se cansó de lo que venía. En el caso de Brasil pasa lo mismo, votan a Bolsonaro
cansado de, entre comillas, cansado, ¿por qué? Porque fue una campaña sistemática contra el Partido de los Trabajadores, sobre todo contra Lula. Y a ver, con esto yo no soy un ultradefensor del Partido de los Trabajadores. Sí me parece que las presidencias de Lula fueron extremadamente espectaculares respecto a la economía y los trabajadores de un país tan grande en cantidad de habitantes como Brasil. No soy defensor de Lula da Silva, ni de Dilma Rousseff, ni de ningún gobierno brasilero, pero hablando haciendo un paralelo con Argentina, es exactamente eso, el cansancio de la gente a un modelo que ya no iba más, pero sobre todo con lo que no iba más de lo que denunciaban en los medios de comunicación. Pero Cristina le ganaba a Macri como Lula le ganaba para ustedes, No, Ana que analiza también. Cristina no le ganaba a Macri como Lula le hubiera ganado sentado en el balcón del departamento que supuestamente le regalaron por corrupción. No, es cierto. Lula le ganaba caminando, Cristina no. Muy bien. Cristina Sí, tenía que ir a segunda vuelta. Por eso la desesperación por meterlo preso a Lula y cazarle el mandato, en realidad impedirle de disputar la elección, porque todas las encuestas que se hacían a medida que se iba acercando la elección, a Lula lo daban ganador con el 60% de los votos. Y quiero agregar algo también a algo que decían ustedes recién. Cuando fueron tan buenas las presidencias de Lula en Brasil, era tan popular Lula como presidente, que cuando él deja la presidencia para pasársela a Dilma Rousseff, él se va con un 82% de popularidad. Y la gente, eso quedó en el imaginario de la gente. Entonces, lógico, Lula era un peligro para la derecha brasilera que no quería y hasta el día de hoy no quiere a la izquierda dentro del gobierno brasilero. De hecho, si hoy hablamos de que no están dadas las condiciones para que Bolsonaro sea alejado, ya sea por un impeachment, por un juicio político, por una causa de crimen común, también estamos hablando que eso sucede porque no están dadas las condiciones, porque la derecha hoy por hoy, por más de que esto sea un desastre, se prenda fuego y se caiga todo a pedazos, no quiere al Partido de los Trabajadores a la izquierda en el gobierno. Claro. Acá, bueno, el productor nos pasa un dato, el documental Al filo de la democracia explica muy bien la historia y está en Netflix. Hoy que sale mucho en cuarentena para nuestro sector y para el que esté escuchando. Una cosa que hicieron en Netflix para explicar lo que fue el manejo del Lavallato, es una serie que se llama El Mecanismo, que obviamente tenés que mirar, tenés que saber la historia. Por ahí en el documental que nos dice Raúl está explicado y se puede entender sin saber la historia. En El Mecanismo cuentan la historia de cómo fue la investigación del Lavallato, obviamente de forma ficticia, te vuelvo a decir, tenés que conocer la historia para entender la serie, porque obviamente en la serie una cosa que es así, hago seña en la cámara, la agrandan así. Sí, claro. Sí, entonces, justamente de ficción. Y la serie está bien desarrollada, pero obviamente la parte que hace sobre todo de Lula da Silva, es lo que más agrandan para hacer que la serie tenga el reconocimiento que tuvo o sea tan vista como fue. Obviamente les vuelvo a decir, para ver esa serie tenés que conocer la historia y tener las dos partes de este tema, ¿no? No me sale la palabra. Está bien. Ana, tenemos que ir cortando. No sé si queda algo más. La verdad que yo que me queda algo muy banal después, por eso, claro, le quiero preguntar por Bucios. Está bien. ¿No? No, porque la verdad que hoy es la primera vez que tenemos por ahí una entrevista de una persona del exterior que sabe tanto de política. Y el programa esencialmente, en comienzo era política. Entonces, estaría muy bueno que cuando Ana pueda, en otro momento, porque es un tema muy interesante Brasil, por ahí ver si podemos tener una charla un poco más extensa y hablar de temas puntuales que uno desde acá ve y que ella por ahí estando allá nos puede contar en minucencias, digamos. Sí, tal cual. Sí, por supuesto, chicos, cuando quieran. Bien. Por último, preguntarte, porque David hoy trajo la peor noticia, además de todo lo malo que viene pasando en Brasil, dijo, y se calcula que no vamos a poder ir a Brasil en el 21, capaz que podemos volver en el 22
a las playas de Brasil. El operador está indignado y quiere golpear en la pausa a David. Se está yendo el operador, se está yendo a Brasil, tratando de cruzar ahora y quedar del otro lado. ¿Esto es tan así? ¿Cómo se maneja el turismo? ¿El turismo se habla lo mismo, de que la gente no va a poder ingresar? No digo los aviones, pero por lo menos nosotros que tenemos frontera pegada, uno dice, bueno, puedo pasar con el auto cuando más o menos esto se tranquilice, o también se calcula que no se va a poder pasar. Y mira, la verdad que teniendo en cuenta que Brasil hoy por hoy se está transformando cada vez más rápidamente en el epicentro de la pandemia y no hay una estrategia para combatir al virus porque no hay un entendimiento entre los gobernadores y el presidente y las autoridades ejecutivas, entonces no sabemos hacia dónde esto se puede encaminar y por lo tanto no tenemos un panorama muchísimo menos en cuanto a turismo como para decirte, no, sí, en el verano va a estar todo bien. Yo quisiera creer que en el verano va a estar todo bien como para que venga un montón de gente, pero a mí me da la sensación de que si esto continúa de esta manera, lo que va a terminar pasando es que todas las fronteras con Brasil estén cerradas, no porque Brasil las cierre, sino porque los países que hacen frontera con Brasil las van a terminar cerrando, como pasa hoy, todas las fronteras con Brasil están cerradas. Y también no solo eso, sino que va a dejar de venir un montón de gente de otros países. Claro. Puntualmente en Brasil se calcula que vienen unos 6 millones de turistas por año, de los cuales 40% son de Estados Unidos, Argentina, Uruguay y Paraguay y Chile. De esos lugares, si las fronteras continúan cerradas y en Brasil sigue este panorama, la verdad es que esperamos que esto no continúe, pero como viene la cosa, la verdad que parece ser que va a ser para largo. Ana, fue un placer hablar con vos, ¿eh? La verdad que es como dijo David, seguramente te vamos a volver a molestar para seguir charlando, para que nos vayas interiorizando un poco lo que pasa en Brasil, porque la información llega muy poca y lo que llega son algunas cuestiones de Bolsonaro, imágenes y demás, pero en profundidad el análisis no aparece y bueno, el coronavirus en la Argentina ha colmado los canales de noticias y se sabe muy poquito, solamente se cuentan los muertos y los contagiados, digamos, pero en profundidad no se puede. Así que te vamos a molestar seguramente en los próximos días para tenerte como persona también de confianza para poder dialogar sobre lo que ocurre en Brasil. Pero sí, cuando quieran, siempre a disposición. Ana, gracias. Y bueno, también le mando un abrazo grande a tu viejo, está escuchando, lo conozco. Hugo ha sido funcionario en la gestión anterior de Jorge Nedela, su secretario de Seguridad, a quien ha hecho un gran labor, así que le mando un abrazo grande. Hugo, aprovecho el canal para saludar a tu viejo también. Y nada, agradecerte de verdad que hayas estado del otro lado. Bueno, gracias a ustedes. También un beso ahí para mi papá, para Celeste, para los niños y bueno, y para toda la gente que está escuchando. Muy bien. Gracias, ¿Algún otro argentino que quiera saludar o argentina, aprovechar el momento si te están escuchando? Y a mis amigos, principalmente, que los extraño un montón. Bien, mira, yo tengo acá, dame un segundito porque estoy buscando, acá me dice Karen Nolasco. Me dice, con Anita, mirá qué genia, pues, viste las redes sociales e Instagram nos contacta, así que también te manda saludos y cumplo con ella. Bueno, un beso para Karen, un beso para Naila, para Julieta. Si me pongo a nombrar a todos mis amigos no terminamos más. Claro. Ana, gracias de verdad por el contacto. No, por favor, chau. Un beso grande. Escuchábamos a Ana Laura Dagor.